3 días después de mi cesárea, mi marido entró en mi habitación del hospital con el brazo alrededor de su secretaria y dejó caer los papeles del divorcio sobre la bandeja, junto a mi almuerzo intacto. «Toma 3 millones de euros y firma», me dijo. «Solo quiero a las niñas». Ese momento, ese preciso instante, fue cuando Alejandro Navarro destruyó su propia vida, pero él aún no lo sabía. Y, honestamente, yo tampoco. La habitación olía a antiséptico y plástico tibio. Los hospitales siempre tienen esa extraña mezcla de limpio y viciado, como algo que se ha limpiado demasiadas veces, pero que nunca huele a fresco. La incisión me ardía cada vez que me movía, aunque fuera un poco. Apenas había dormido desde la operación. 2 cunas de hospital estaban junto a la ventana. Sofía y Lucía, mis hijas, de 3 días de vida. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, dibujando finas líneas doradas sobre sus mantas. Una de ellas se movió y emitió un pequeño sonido agudo. El tipo de sonido que hace que el corazón te dé un vuelco antes de que tu cerebro siquiera lo procese. Alejandro ni siquiera las miró. Se quedó de pie, cerca de los pies de mi cama de hospital, como si estuviéramos discutiendo el presupuesto de un tejado. «Carmen», dijo, suspirando levemente, «no alarguemos esto». Detrás de él estaba Valeria Expósito, 32 años, rubia, de postura perfecta, la asistente ejecutiva que había trabajado en Construcciones Navarro durante 2 años. Parecía incómoda, pero no culpable, simplemente torpe, como alguien que espera a que termine una reunión. Alejandro deslizó el sobre por mi mesa de hospital. «Hice que un abogado redactara todo», dijo. «Es justo». Mis dedos se sentían entumecidos mientras cogía los papeles. Petición de divorcio, división de bienes, acuerdo de custodia total para Alejandro Navarro. Me quedé mirando la página durante un largo momento. Luego pregunté en voz baja, «¿Quieres a las bebés?» «Sí». Su voz no titubeó. «Tendrán estabilidad conmigo, un hogar en condiciones». Casi me eco a reír. Alejandro no había cambiado un pañal en su vida. Hizo un gesto hacia el sobre de nuevo. «Hay un cheque bancario. 3 millones de euros. 3 millones». Lo dijo de la misma manera que alguien podría decir 300. «Piénsalo como un borrón y cuenta nueva», añadió. Levanté la vista hacia él, hacia Valeria, hacia el anillo de bodas que aún llevaba en el dedo. «¿Lo dices en serio?», le pregunté. Alejandro se frotó la mandíbula como si estuviera cansado de explicar algo obvio. «Acabas de pasar por una cirugía mayor. Tus emociones están a flor de piel. Estoy intentando hacer esto más fácil». Luego bajó un poco la voz. «No estás en condiciones de criar a unas gemelas recién nacidas ahora mismo». Detrás de él, Valeria cambió el peso de un pie a otro. Entonces noté algo. Su mano descansaba suavemente en la espalda de él. Era un gesto de consuelo, como si hubieran practicado esta escena. Algo frío se instaló en mi pecho. No era rabia, ni siquiera desamor, solo claridad. Giré la cabeza hacia la cuna. Lucía se había despertado. Sus diminutos puños se estiraban por encima de su cabeza, su boca abriéndose en un pequeño bostezo silencioso. Sofía dormía con la mejilla presionada contra la manta. Alejandro siguió mi mirada. «Tendrán una buena vida», dijo. «Puedo proporcionarles cosas que tú no puedes». Volví a mirar los papeles. Es 10 años. 10 años de matrimonio. 10 años ayudándole a construir Construcciones Navarro, desde una operación de 2 furgonetas hasta convertirla en uno de los contratistas más grandes de la Comunidad de Madrid. Hojas de cálculo de nóminas a medianoche. Declaraciones de la renta esparcidas por la mesa de nuestra cocina, llamando a subcontratistas cuando a Alejandro se le olvidaba, llevando las cuentas al día mientras él jugaba al golf con clientes en La Moraleja. Pero, allí de pie en esa habitación del hospital, Alejandro actuaba como si yo solo hubiera sido una empleada temporal. La incisión me volvió a latir. Una enfermera pasó por el pasillo de fuera. El suave chirrido de las suelas de goma resonó a través de la puerta. «Firma», dijo Alejandro. Mi mano se movió antes de que yo lo hubiera decidido del todo. Cogí el bolígrafo. El papel crujió suavemente bajo mi muñeca. Por un segundo, la habitación se quedó en completo silencio, excepto por el zumbido distante del equipo del hospital. Entonces escribí mi nombre, Carmen Navarro. Alejandro exhaló como un hombre aliviado de que un problema por fin se hubiera resuelto. «Gracias», dijo. Recogió los papeles, deslizó el sobre hacia mí y se puso de pie. «Manejaremos el resto a través de los abogados». Valeria me dedicó una sonrisa tensa y pequeña. «Cuídate mucho», dijo. Los dos salieron juntos. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic y, así de simple, mi matrimonio había terminado. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. El reloj del hospital avanzaba lentamente en la pared. Lucía empezó a quejarse. Un llanto fino e incierto. Deslicé con cuidado las piernas fuera de la cama.
El movimiento envió una aguda punzada de dolor a través de mi abdomen, pero lo ignoré. Las madres aprenden a ignorar el dolor con bastante rapidez. La levanté con delicadeza. No pesaba casi nada. Sus diminutos dedos se aferraron al borde de mi bata de hospital. Sofía se movió en la otra cuna. La cogí también. Ahora las sostenía a ambas, mis hijas. Alejandro pensaba que me alejaría de ellas. La idea era casi graciosa. Me incliné y besé la frente de Sofía. Luego, la de Lucía. Vuestro padre no me conoce muy bien, susurré. La habitación estaba en silencio, excepto por su respiración suave. Me volví a meter con cuidado en la cama y alcancé mi teléfono. Solo había una persona en la que confiaba ahora mismo. Rosa Martínez, enfermera jubilada del Sistema Público de Salud, mi mejor amiga desde la universidad, respondió al segundo tono. Carmen, ¿todo bien? No, dije en voz baja. Una pausa. Luego, la voz de Rosa se afiló al instante. ¿Qué ha pasado? Miré hacia la puerta. Alejandro ha venido hoy al hospital. Otra pausa, con Valeria, añadí. Rosa soltó una maldición en voz baja. ¿Qué ha hecho? Me ofreció 3 millones para que le diera a las niñas. Silencio. Luego, lentamente. Por favor, dime que le tiraste algo a la cabeza. No, dije. Firmé los papeles. Rosa se quedó muy quieta. Carmen, necesito tu ayuda. Las palabras se sentían pesadas en mi garganta. Me voy esta noche. Un largo suspiro se escuchó al otro lado de la línea. ¿Las bebés se van contigo? Sí. Su respuesta llegó de inmediato. Estaré allí en 1 hora. Anocheció pronto esa tarde. Los hospitales siempre se sienten diferentes al caer la oscuridad. Más silenciosos, las luces más tenues. Los pasillos resuenan más. Rosa llegó vestida con uniforme médico y una chaqueta vaquera. Entró en la habitación y se congeló al ver a las gemelas. Madre mía, susurró. Sus ojos se suavizaron al instante. Son preciosas. Se inclinó sobre las cunas y luego me miró. ¿Estás lista? La verdad es que no. No pasa nada, dijo ella. La mayoría de las grandes decisiones empiezan así. Se movió con eficiencia. Ese era su lado de enfermera. En 20 minutos teníamos a las bebés envueltas en mantas del hospital y aseguradas en las sillitas para el coche. Rosa llevaba una, yo llevaba la otra. Cada paso por el pasillo me tiraba dolorosamente de la incisión. Pero la adrenalina es algo poderoso. Nadie nos detuvo. Los hospitales son lugares muy concurridos. 2 mujeres saliendo con recién nacidas no levantaron ninguna alarma. Afuera, el aire nocturno de Madrid se sentía frío contra mi rostro. El todoterreno de Rosa estaba aparcado bajo la luz parpadeante de una farola. Abrió la puerta trasera y aseguró cuidadosamente ambas sillitas. Me subí al asiento del copiloto. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego Rosa encendió el motor. ¿A dónde vamos?, me preguntó. A Toledo. Ella asintió. Bien. El coche salió del aparcamiento del hospital hacia la calle tranquila. Madrid se deslizaba a nuestro lado entre oscuros escaparates y farolas. Sofía hizo un suave ruidito desde el asiento trasero. Lucía la siguió con un suspiro soñoliento. Me giré para mirarlas. Rosa me miró brevemente. ¿Estás bien? No, dije sinceramente. Luego, tras un momento, añadí, pero lo estaré. A las 6:30 de la mañana siguiente, Alejandro Navarro se despertó en su piso del centro de Madrid. Se sirvió café, revisó el móvil y contestó una llamada del hospital. Para cuando colgó, el café se había quedado frío porque sus hijas recién nacidas habían desaparecido y yo también. Llegamos a Toledo pasada la 1 de la madrugada. Rosa vivía en un tranquilo chalet de ladrillo en las afueras, no muy lejos del río Tajo. Estaba en una calle bordeada de árboles y buzones que se inclinaban un poco hacia un lado u otro. El tipo de barrio donde los vecinos aún te guardaban el cubo de la basura si notaban que lo habías dejado fuera demasiado tiempo. La luz de su porche estaba encendida cuando aparcamos. La casa parecía cálida, segura. Eso casi me hizo llorar allí mismo. Rosa aparcó en la entrada y apagó el motor. Por un segundo, todo quedó en calma. Sin máquinas de hospital, sin carros traqueteando por el pasillo, sin Alejandro. Solo el suave tic-tac del motor enfriándose y el leve crujido de las gemelas en el asiento trasero. Rosa me miró. ¿Quieres 30 segundos para desmoronarte? Tómatelos ahora, dijo con dulzura. Luego entramos. Me reí, pero sonó tembloroso. No creo que 30 segundos sean suficientes. Entonces, tómate 45. Así era Rosa. Siempre sabía exactamente cuánta suavidad dar antes de empujarme hacia adelante. Ella llevó a Lucía, yo llevé a Sofía. Cada paso por el camino de entrada me dolía. Sentía el abdomen tenso y caliente bajo la cinturilla de aquella enorme ropa interior de malla del hospital y unos pantalones de chándal prestados. Olía ligeramente a jabón de hospital,
a leche y a miedo. Dentro, Rosa ya había preparado la habitación de invitados. Una cuna prestada por su hija, una pila de pañales sobre una mesa plegada, 2 mantitas rosas que claramente había comprado deprisa en el camino. Una lámpara brillaba tenuemente en el rincón. Esa habitación me deshizo más que los papeles del divorcio. Me quedé allí con Sofía en brazos, mirando la cuna, el cambiador y los pequeños biberones alineados en la cómoda. Y de repente no pude seguir manteniendo la compostura. Me senté en el borde de la cama demasiado rápido y aspiré aire por el dolor. Rosa me quitó a Sofía sin decir una palabra. Luego me cubrí la cara con ambas manos y lloré. No del tipo educado. Me refiero a ese llanto feo y exhausto que empieza en el pecho y hace que te tiemble todo el cuerpo. El tipo de llanto que tienes cuando ya no te queda nadie a quien impresionar. Rosa me dejó llorar durante quizás un minuto. Luego dijo, vale, ya está bien. Puedes derrumbarte, pero no te vas a quedar en el suelo. Bajé las manos y la miré. El rímel de hacía 2 días probablemente se me había corrido hasta las orejas. Tenía el pelo grasiento, la cara hinchada por la cirugía, el llanto y la falta de sueño. Debía de tener un aspecto horrible. Y de alguna manera eso ayudó, porque no me quedaba energía para fingir. No sé lo que estoy haciendo, susurré. Sí que lo sabes, dijo Rosa. Estás protegiendo a tus hijas. Las palabras cayeron con peso, porque eso era cierto. Ni venganza, ni drama, ni orgullo. Protección. Asentí una vez. Luego me volví a levantar. Vale, dije. Dime qué hago ahora. Los siguientes días fueron un borrón de horarios de tomas, analgésicos para el dolor, pánico legal y casi nada de sueño. Esa primera mañana en Toledo me senté en la mesa de la cocina de Rosa en bata, mientras ella preparaba un café torrefacto lo bastante fuerte como para resucitar a un muerto. Las gemelas por fin dormían después de lo que parecía una protesta de toda la noche contra el hecho de haber nacido. La luz del sol daba en el tablero de formica amarilla. Rosa deslizó una taza hacia mí y dijo, «Bébete eso antes de que te conviertas en un fantasma». Envolví la taza con ambas manos. Su cocina olía a café, tostadas y leche de fórmula. Un olor normal, un olor a hogar. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba eso. Rosa se sentó frente a mí con un bloc de notas legal. «Empieza por el principio», dijo, «y no omitas las partes de las que te avergüenzas». Solté una pequeña risa cansada. Eso podría llevar un rato. He cancelado mi cita en el dentista. Así que le conté todo. No solo lo de la habitación del hospital, sino todo. Cómo Alejandro había ido cambiando lentamente, no de golpe. Eso es lo que la gente no siempre entiende. Los hombres como él rara vez entran llevando un cartel que dice, «Voy a romperte el corazón y reescribir la historia para que parezca que es culpa tuya». Se deslizan hacia ello con una pequeña falta de respeto a la vez. 10 años antes, cuando todavía vivíamos en Alcalá de Henares y Alejandro solo tenía una furgoneta y un ayudante llamado Paco, solíamos sentarnos en nuestra pequeña mesa de la cocina a soñar en voz alta. Decía cosas como, en cuanto el negocio se estabilice, respiraremos más tranquilos, o un año bueno más y por fin haremos ese viaje a Asturias. Yo le creía. Por aquel entonces, yo llevaba las cuentas después de cenar mientras él conducía haciendo presupuestos. Manejaba facturas, nóminas, tasas de permisos, seguros de los trabajadores, papeleo, plazos de hacienda, todos los detalles feos por los que nadie te aplaude. Alejandro tenía encanto. Yo tenía disciplina. Juntos construimos algo real. O al menos eso creía yo. A medida que la empresa crecía, Alejandro se convirtió en el rostro de Construcciones Navarro. Consiguió trajes mejores, relojes más caros, ser socio de un club de campo en La Moraleja. Empezó a decir cosas como, no necesitas calentarte la cabeza con esta parte cada vez que yo hacía preguntas. Al principio, pensé que intentaba protegerme del estrés. Más tarde, me di cuenta de que me estaba apartando. Lo raro es que se lo permití, porque para entonces casi tenía 40 años, todavía esperando poder tener un bebé si aguantaba un poco más, y estaba cansada. Las mujeres cansadas hacen concesiones que jamás aconsejarían a sus hijas que hicieran. Rosa escuchó sin interrumpir. En un momento dado, solo dijo, no se volvió más inteligente, se volvió más arrogante. «Viene a ser lo mismo», murmuré. «No», dijo ella. «Los hombres listos lo esconden mejor». Eso logró arrancarme una sonrisa. Entonces mi teléfono zumbó sobre la mesa. Número oculto. El estómago me dio un vuelco. Contesté de todos modos. «¿Carmen Navarro?», preguntó un hombre. «Soy yo. Me llamo Arturo Ibáñez. Represento a Alejandro Navarro». Por supuesto que lo hacía. Me apreté la frente con la mano libre. «¿Qué quiere?» «El señor Navarro está profundamente preocupado por el bienestar de sus hijas. Preferiría resolver esto en privado».
Casi admiré su descaro. En privado, dije, me entregó los papeles del divorcio en una habitación de hospital con su amante allí de pie. El abogado ignoró eso. Si devuelve a las niñas inmediatamente, el señor Navarro está dispuesto a ser generoso. Solté una risa seca. Ya intentó ser generoso. Hubo una pausa. Luego su voz se enfrió. Si no coopera, esto podría convertirse en un asunto de sustracción de menores. Esa frase me golpeó como agua helada. Sustracción de menores. Mis hijas tenían 3 días de vida y un hombre con corbata ya las estaba reduciendo a una estrategia legal. Soy su madre, le dije. Sí, respondió suavemente. Pero usted se marchó del hospital en un estado emocional muy inestable poco después de una cirugía mayor. Eso no dará buena imagen ante un juez, señora Navarro. Agarré el borde de la mesa con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Rosa me estaba observando. Podía notar por mi cara que no eran buenas noticias. El abogado continuó. El señor Navarro está dispuesto a pasar por alto este trastorno actual si trae de vuelta a las gemelas hoy mismo. Dígale al señor Navarro, respondí, con la voz temblando ahora, que si quiere hablar de trastornos, puede empezar por llevar a su secretaria a mi habitación de hospital. Y le colgué. Me temblaban las manos. Rosa se inclinó y me quitó el teléfono. Bien, dijo. Ya llorarás luego. Ahora mismo. Trazamos un plan. Esa tarde, Alejandro salió en la televisión regional. Rosa había puesto las noticias de Telemadrid en el salón mientras doblaba ropita de bebé. Yo estaba en el sillón reclinable intentando que Lucía se agarrara bien al pecho mientras Sofía dormía sobre mí. La voz de la presentadora se volvió seria. Nuestra siguiente historia involucra al empresario madrileño Alejandro Navarro, quien afirma que sus hijas recién nacidas fueron sacadas del hospital por su esposa, de la que está en trámites de separación. Levanté la vista tan rápido que Lucía se resbaló y empezó a llorar. Entonces apareció Alejandro en pantalla. Chaqueta gris, expresión de preocupación, voz controlada. Conocí esa mirada. La usaba con los inspectores, con los directores de banco y con cualquiera al que quisiera convencer con su encanto. Este es un asunto familiar privado, le dijo a la reportera. Pero estoy preocupado. Carmen ha estado bajo mucha presión emocional. Solo quiero que mis hijas estén a salvo. Me quedé mirando la pantalla. Incluso parecía cansado de una forma favorecedora, como un hombre soportando noblemente una carga. Sentí que el calor me subía por el cuello. Siguió hablando. Mi única preocupación son esas niñas. Necesitan estabilidad. Necesitan seguimiento médico. Si Carmen ve esto, le pido que haga lo correcto. Rosa silenció el televisor. La habitación se quedó en absoluto silencio, salvo por el llanto de Lucía y mi propia respiración, que se había vuelto entrecortada. «Mírame», dijo Rosa. Yo no lo hice, porque si lo hacía, temía tirar el mando a distancia contra su televisor. Carmen, miré hacia ella. Está construyendo una historia, dijo. Tragué saliva. Lo sé. ¿Me está haciendo parecer inestable? Lo sé. Y si te quedas ahí sentada y no haces nada, esa historia se convertirá en la verdad. Volví a mirar la pantalla en negro del televisor. Mi reflejo me devolvió la mirada. Pálida, cansada, enfadada. Algo cambió dentro de mí en ese momento. No hacia la rabia, sino hacia la determinación. Porque por fin entendí con qué contaba Alejandro. No contaba con que yo huiría. Contaba con que estaría demasiado avergonzada, demasiado herida, demasiado destrozada físicamente para defenderme de una manera que importara. Creía que si parecía lo suficientemente elegante y hablaba con la suficiente calma, nadie se daría cuenta de lo que había hecho. Se le olvidó que yo sabía dónde vivía todo el papeleo. No físicamente, ya no, pero sí en mi cabeza y en otros lugares. Le pasé a Lucía Rosa, me levanté demasiado rápido y solté un quejido de dolor. ¿A dónde vas?, me preguntó. A lavarme la cara, respondí. Luego me detuve en el umbral y me giré de nuevo. Y mañana voy a contratar a una abogada. Rosa asintió una vez. Bien. Di otro paso y me volví a detener. Hay más, le dije. ¿A qué te refieres? Me apoyé en el marco de la puerta. Cuando Alejandro empezó a apartarme de la empresa el año pasado, copié algunos registros. Las cejas de Rosa se arquearon. ¿Cuántos? Lo suficientes para ponerle nervioso. Esta vez, ella me dedicó una sonrisa auténtica. Esa es mi chica. A la mañana siguiente, Rosa me llevó a un despacho de abogados de familia cerca del centro de Toledo, llamado Silva, Montero y Asociados. Edificio de ladrillo. Plantas artificiales en el vestíbulo. Una recepcionista de ojos amables con gafas de lectura colgadas de una cadena. Mi abogada era una mujer llamada Beatriz Silva, cerca de los 60, corte de pelo plateado, traje azul marino, muy directa. Me estrechó la mano, miró las gemelas en sus portabebés y luego me volvió a mirar a mí.
Te marchaste del hospital porque creías que tus hijas corrían el riesgo de que te las quitaran, dijo. ¿Sí? ¿Tenías intención de desaparecer para siempre? No. Bien, afirmó. Porque los jueces entienden a las madres asustadas, pero no les gustan los actos de ilusionismo. Agradecí que no me endulzara las cosas. Le conté toda la historia. Apenas me interrumpió, solo tomaba notas con una pluma estilográfica y hacía preguntas claras y agudas. Cuando terminé, se recostó en la silla y dijo: Tu marido ha cometido un error. ¿Esa es una forma amable de decirlo? Utilizó el momento oportuno como arma. Supuso que serías demasiado vulnerable físicamente para responder con eficacia. Eso suena a Alejandro. Ella entrelazó las manos. ¿Quieres una batalla por la custodia limpia o quieres que se examine toda la verdad? Dudé, porque hasta ese momento, si soy sincera, no había admitido del todo lo que quería. No era dinero, ni siquiera venganza, exactamente. Quería que él dejara de ser el narrador. Quería que el registro se corrigiera. Quiero la verdad sobre el papel, dije. Beatriz asintió. Entonces también necesitas a un perito contable. Dejé escapar un suspiro lento. Conozco a alguien, le dije. Y así era. Un hombre llamado Manuel Herrero, en Talavera de la Reina. Un exinspector de Hacienda, tranquilo y metódico. Lo había conocido años atrás, durante un lío de cumplimiento normativo que involucraba a un subcontratista. Alejandro lo odiaba porque se fijaba en los detalles, lo cual significaba que yo había confiado en él al instante. Beatriz me miró largamente. Has venido más preparada que la mayoría. Casi le digo que había pasado 10 años casada con un hombre que me enseñó a esperar siempre lo peor. En lugar de eso me limité a decir, ¿he aprendido de la experiencia? Cuando Rosa y yo regresamos a la casa, el cielo se había vuelto de un gris plano. Una de esas tardes de otoño, en las que todo parece un poco cansado, Sofía empezó a llorar antes de que hubiéramos entrado. Luego se unió Lucía. Me quedé de pie en la cocina de Rosa con el bolso de los pañales resbalándome del hombro, la incisión doliéndome, los papeles del juzgado bajo el brazo y 2 recién nacidas gritando frente a mí. Y por un feo momento, casi pierdo el valor. Casi llamo a Alejandro. No porque quisiera volver con él, sino porque estaba cansada. Esa clase de cansancio que hace que las malas ideas suenen razonables. Podía oír la voz en mi cabeza. Tal vez solo llega a un acuerdo. Tal vez déjale tenerlas los fines de semana. Tal vez detén esto antes de que se haga más grande. Entonces recordé su mano en la espalda de Valeria. Su voz diciendo, solo quiero a las niñas. La entrevista de televisión. La amenaza del abogado. Y así de simple. La debilidad pasó. No del todo. Nada desaparece tan limpiamente. Pero lo suficiente. Cogí a Sofía primero, luego a Lucía, y dije en voz alta, para nadie más que para mí misma, y esas 2 niñas diminutas, no vamos a volver. Esa noche, después de que Rosa se fuera a la cama, me senté a la mesa del comedor bajo la luz amarilla de la lámpara, con el número de Manuel Herrero anotado en un recibo a mi lado. Las gemelas por fin dormían en la cuna. Me dolía el cuerpo. Sentía los ojos llenos de arena, pero por primera vez desde el hospital, ya no solo estaba reaccionando, me estaba preparando. Cogí el teléfono e hice la llamada. Manuel Herrero bajó desde Talavera de la Reina 2 días después en un Ford Mondeo plateado que parecía no haber superado nunca el límite de velocidad. Ese era Manuel en estado puro. Tenía poco más de 60 años, una constitución delgada como un poste, pelo gris ralo y esa clase de rostro en el que la gente confiaba por accidente. Llevaba una chaqueta marrón, zapatos sensatos y una carpeta de fuelle negra que parecía más vieja que al menos una de mis gemelas. Cuando Rosa abrió la puerta, él asintió educadamente, entró y dijo, he traído mi propia calculadora. Rosa parpadeó. Bueno, eso es reconfortante. Él esbozó un atisbo de sonrisa. Me cayó bien de inmediato. Nos sentamos a la mesa del comedor de Rosa, mientras las gemelas dormían en la cuna junto a la ventana del salón. De vez en cuando, una de ellas hacía un ruidito nasal, y yo miraba instintivamente. Manuel se dio cuenta, pero no hizo comentarios. Simplemente abrió la carpeta y dijo, muéstrame lo que has guardado. Tenía más de lo que Alejandro habría imaginado. No todo. No soy maga. Pero durante el último año, cuando Alejandro empezó a apartarme de las cuentas de la empresa y me dijo que Valeria estaba optimizando las operaciones, yo había copiado lo que pude. Resúmenes de pagos, declaraciones de impuestos, hojas de cálculo de proveedores, registros de transferencias internas, algunos correos electrónicos que había impreso porque algo en ellos me encogió el estómago en su momento, aunque no había sabido explicar por qué. Ahora esparcí esos papeles por la mesa de Rosa, entre un azucarero y un bote con cucharas de madera. Manuel se ajustó las gafas y empezó a clasificar. Apenas habló durante la primera media hora.
Solo hacía montoncitos ordenados y garabateaba notas en minúsculas letras mayúsculas. Una vez preguntó, ¿Construcciones Navarro siempre usó a Logística Vientos del Sur? No, respondí. Ese proveedor apareció hace unos 18 meses. Asintió una vez y anotó algo. Luego, tras otros pocos minutos, dio un golpecito en una hoja con la goma de su lápiz. El NIF de este subcontratista está incompleto. Me incliné. ¿Qué significa eso? Significa que o alguien fue descuidado o alguien asumió que nadie miraría de cerca. Rosa dejó un plato con sándwiches sobre la mesa. Yo apuesto por descuidados y delincuentes, comentó. Manuel levantó la vista. En mi campo, esos dos suelen ir de la mano. Eso me arrancó la primera risa de verdad en días. Se sentía extraño reírse con los puntos de sutura aún tirándome de la piel y el miedo todavía instalado en el centro del pecho, pero quizás así es como sobrevive la gente. No sintiendo una cosa a la vez, sino cargando con varias al mismo tiempo y de alguna manera continuando a pesar de todo. A última hora de la tarde, Manuel había cubierto la mitad de la mesa con pilas organizadas. Finalmente se recostó en la silla y dejó escapar un largo suspiro. Bueno, dijo. Esa palabra cayó con peso. Rosa se cruzó de brazos. ¿Tan malo es? Manuel me miró primero. ¿Quieres la versión prudente o la versión clara? La clara. Él asintió. Tu marido ha estado moviendo dinero de la empresa a través de empresas pantalla. Me quedé mirándolo. ¿Cuánto? Deslizó una de las hojas hacia mí. Esto es solo la parte que puedo rastrear razonablemente con lo que has guardado. Alrededor de 8 millones de euros en 14 meses. La cifra hizo que la habitación se sintiera de repente más pequeña. Miré los papeles y luego a él. ¿Para qué? Ahí, dijo. Es donde se pone interesante. Cogió un segundo fajo y señaló varias líneas de conceptos. Entregas de muebles de lujo, cargos por diseño de interiores, pagos de hipoteca, altas de suministros, todo asignado a través de reembolsos a proveedores que no tenían ninguna relación comercial con la construcción. ¿Te dice algo esta dirección?, me preguntó. Miré la página. Calle Serrano, Madrid. Número. Luego volví a mirar y algo encajó. Había visto ese código postal en un resguardo de desvío de correo meses atrás en la guantera de Alejandro. No era una dirección comercial. Era una casa. Me recosté lentamente. Le ha comprado una casa. Manuel no contestó de inmediato, lo cual fue respuesta suficiente. Rosa murmuró algo entre dientes que no llegué a captar del todo, pero definitivamente no era lenguaje de iglesia. Durante unos segundos, simplemente me quedé allí sentada, escuchando el zumbido de la nevera y el suspiro de una de las bebés en sueños. Una casa. Mientras yo me ponía inyecciones de fertilidad en el baño durante 2 años, rezando para que quizás esa ronda fuera la que funcionara. Alejandro le estaba comprando una casa a su secretaria. Debería confesar algo que no es halagador. No lloré, no me derrumbé. Me dio vergüenza, no por él, sino por mí. Porque hay un tipo particular de humillación que llega cuando por fin ves el tiempo que te han estado mintiendo. Empiezas a repasar viejas conversaciones y te das cuenta de que la verdad había estado ahí sentada contigo en la habitación, sonriendo mientras servías el café. Manuel debió de ver algo en mi cara porque su voz se suavizó un poco. Esto no es culpa tuya. Lo miré. Él se encogió de hombros una vez. Los hombres como Alejandro se basan en la confianza, no en la brillantez. En la confianza, cuentan con que los demás duden de sí mismos primero. Eso me ayudó más de lo que él probablemente imaginaba. Me levanté con cuidado, caminé hacia la cuna y revisé a las gemelas, aunque estaban perfectamente. La manita de Sofía se había escurrido por debajo de la manta. Se la volví a arropar. Cuando me giré, Rosa me estaba observando. ¿Estás bien?, me preguntó. No, le dije. Luego tomé aire. Pero te escucho. Así que Manuel continuó. Las empresas pantalla eran endebles. Al menos 2 parecían existir principalmente sobre el papel. Logística Vientos del Sur no tenía un historial operativo adecuado. Otro subcontratista, Soluciones Terrestres Ibéricas, compartía dirección postal con un buzón de paquetería. Las facturas falsas tampoco eran sofisticadas, solo lo suficientemente frecuentes y dispersas como para que un revisor perezoso las pasara por alto. Alejandro se había vuelto descuidado, o tal vez avaricioso. Manuel volvió a golpear la pila. Está preparando un gran movimiento, dijo. Ahí es cuando la gente suele volverse descuidada. ¿Qué clase de gran movimiento?, me miró. Construcciones Navarro se presenta a la licitación del contrato de autopistas de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Asintió. Era con lo que Alejandro había estado obsesionado durante meses. 40 millones de euros. Visibilidad a nivel autonómico. El tipo de contrato que trasladaba a una empresa local
a una categoría completamente diferente, Manuel entrelazó las manos. Si lo consigue, usará ese empuje para enterrar las preguntas. A la gente le encanta el éxito, los hace menos curiosos. Rosa se volvió a sentar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Fraude fiscal? ¿Malversación? Manuel hizo uno de sus característicos encogimientos de hombros, cuidadosos y evasivos. Hablo de suficientes irregularidades como para desencadenar una inspección a fondo, tal vez varias. Me volví a dejar caer en la silla. Las bebés seguían durmiendo. El reloj de Rosa hacía tic-tac en la pared. Afuera, el perro de alguien ladró 2 veces y luego se cayó. Sonidos normales. Una conversación muy anormal. Mi teléfono zumbó en la mesa. Esta vez era Beatriz Silva. Contesté de inmediato. Carmen, ¿cómo están las niñas?, preguntó, dormidas por una vez. Me alegro. Acabo de colgar con el abogado de la otra parte. Cerré los ojos un segundo. Déjame adivinar. Alejandro está preocupado. Ha presentado una petición de custodia temporal de emergencia. Un sofoco de calor se extendió por mi cuerpo tan rápido que me zumbaron los oídos. ¿Bajo qué motivos? Alega que eres médicamente frágil, que estás emocionalmente inestable y que te escondes con las gemelas. Rosa escuchó lo suficiente por mi cara como para saber que era malo. Manuel, en silencio, empezó a reunir una sección de los papeles en una carpeta separada. ¿Qué es lo que quiere?, pregunté. La voz de Beatriz se mantuvo tranquila, lo que de alguna manera lo hizo peor. Quiere que las niñas sean presentadas ante el juzgado en 72 horas. Presioné la mano contra mi incisión, no porque me doliera más en ese momento, sino porque necesitaba aferrarme a algo sólido. Y si hago eso, entonces él se presentará como el progenitor estable y con recursos. Solté una risa breve y sin humor. Recursos. Esa es una palabra para el dinero robado. Hubo un compás de silencio en la línea. Luego Beatriz dijo, ¿tienes algo? Miré a Manuel. Él asintió levísimamente. Sí, dije. Tal vez. Bien, dijo ella, porque si lo que tienes es lo que creo que es, dejamos de jugar a la defensiva. Después de colgar, Rosa dijo, odio tanto a ese hombre. Manuel la corrigió con suavidad. Odia su oportunidad como persona. También es posible que sea desagradable. Eso logró que Rosa se riera. Yo no, todavía no, porque las palabras de Beatriz seguían flotando en el aire. Dejamos de jugar a la defensiva. Esa noche apenas dormí. Las gemelas se despertaron cada 2 horas. Los puntos me picaban y me ardían. La subida de la leche se hizo más fuerte, lo que significó ingurgitación, bebés llorando, discos de lactancia húmedos y un punto alrededor de las 3. 00 de la madrugada en el que me senté al borde de la cama de Rosa en la oscuridad y consideré seriamente si yo era lo suficientemente fuerte para algo de esto. Esa es la verdad. A la gente le encantan las historias en las que una mujer es traicionada e instantáneamente se convierte en un ángel vengador de mirada afilada y pintalabios perfecto. Esa no era yo. A las 3 de la mañana, llevaba una camiseta enorme, con un pecho goteando a través de ella, intentando no hacer muecas de dolor cada vez que me levantaba, rezando para que las 2 bebés no empezaran a gritar a la vez. Y por un momento débil y feo, pensé que tal vez Alejandro debería simplemente conseguir lo que quería. No porque se lo mereciera, sino porque estaba lo suficientemente cansada como para imaginar la rendición como un alivio. Entonces Lucía lloró. Solo un pequeño y agudo llanto desde la cuna junto a la cómoda. Me levanté, la cogí y la apoyé contra mi hombro. Su cuerpecito se calmó casi de inmediato, cálida, confiada, mía. Miré a Sofía, dormida junto a su hermana, y sentí que algo en mí se endurecía de nuevo. No hacia la crueldad, sino hacia la firmeza. Alejandro me quería abrumada, avergonzada, acorralada. Muy bien, pero las mujeres cansadas aún saben hacer cálculos. A la tarde siguiente, Beatriz vino a la casa de Rosa en persona. Llegó con un maletín de cuero y la expresión de alguien a quien ningún hombre de traje había logrado impresionar en al menos 20 años. Manuel expuso lo que había encontrado. Ella escuchó, hizo preguntas precisas y leyó los papeles uno por uno. Nunca se apresuró, nunca dramatizó. Me gustaba eso de ella. Finalmente, dejó el último folio sobre la mesa. Esto es grave, dijo. Rosa, desde el umbral de la cocina, murmuró. Eso en idioma de abogado significa premio gordo. Beatriz casi sonrió. Luego se giró hacia mí. Hay una vista pública el mes que viene ante el Comité de Adjudicaciones de la Consejería de Transportes de Madrid. Construcciones Navarro espera la aprobación preliminar para el contrato de la autopista. Sé que presentarán viabilidad financiera, cumplimiento normativo y fiabilidad ejecutiva, añadió Manuel.
lo cual se vuelve más interesante si la fiabilidad ejecutiva es pura ficción. Beatriz asintió. Si presentamos la demanda demasiado pronto, los abogados de Alejandro enmarcarán esto como una disputa matrimonial vengativa. Nos enterrará en mociones, retrasos, manipulación, encanto. Todos sus trucos habituales. Yo conocía ese patrón. A Alejandro le encantaba parecer razonable mientras prendía fuego a la habitación. «¿Entonces qué me está diciendo?», pregunté. Ella cruzó las manos sobre la carpeta. «Estoy diciendo que el mejor lugar para exponer esto puede no ser un juzgado de familia». Rosa entró completamente en la sala. «¿Entonces dónde?». Beatriz me miró. «En la audiencia pública del contrato». Las palabras se quedaron flotando por un segundo. En la audiencia, públicamente. Una semana antes, el solo hecho de escuchar esa idea podría haberme paralizado, pero ahora podía verlo. Alejandro al frente, con una de sus chaquetas a medida, hablando de integridad y valores familiares, mientras el tribunal consideraba entregarle 40 millones de euros. Estaría pulido, seguro, intocable, hasta que dejara de estarlo. Aún así, se me revolvió el estómago. Si hago eso, dije lentamente, y esto se convierte en una investigación, la empresa podría desmoronarse. Sí, dijo Beatriz. Mis hijas podrían perder cualquier futuro financiero que tuvieran a través de él. No discutió, porque esa parte era cierta. Miré hacia la cuna. Sofía ya estaba despierta, parpadeando hacia el techo como si ya tuviera preguntas sobre todo este mundo. Tragué con dificultad. No quiero que mis hijas crezcan con un padre en la cárcel. Nadie te pide que quieras eso, me respondió Beatriz. Te estoy preguntando si quieres que un hombre con dinero oculto, proveedores fraudulentos y una imagen pública fabricada use un contrato autonómico para financiar una guerra de custodia contra ti. Eso dio en el clavo, porque de repente la elección estaba más clara de lo que había estado 5 segundos antes. Esto no se trataba de castigar a Alejandro por ser infiel. Se trataba de desmantelar la máquina que planeaba usar en mi contra. Rosa habló en voz baja. No va a detenerse por sí solo, Carmen. Yo lo sabía. Lo había sabido en el instante en que entró en aquella habitación de hospital y trató a mis hijas como partidas presupuestarias. Aún así, tenía una última preocupación. Si hago esto, dije, quiero que las niñas estén protegidas. Ni prensa, ni nombres, ni circo mediático. Beatriz asintió de inmediato. Eso se puede arreglar. Manuel cerró su carpeta. Entonces seguiré construyendo el expediente. Me quedé sentada allí durante un largo momento. Me seguía doliendo el cuerpo. Mi matrimonio era cenizas. Mi marido estaba intentando tacharme de inestable mientras movía dinero a través de proveedores falsos. Y de algún modo, en medio de todo eso, mis hijas habían empezado a hacer los ruiditos más dulces mientras dormían. La vida es extraña en ese sentido. El desamor a un lado de la habitación, la esperanza al otro. Solté el aire. Luego dije, lo haré. Rosa se enderezó. Beatriz dio un asentimiento firme, como si se acabara de cerrar un trato. Manuel simplemente anotó algo. Volví a mirar la cuna y hablé más bajo. He terminado de huir. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté a solas en el salón de Rosa, con ambas niñas dormidas en mi regazo, una en cada brazo, y la lámpara encendida al mínimo a mi lado. La casa estaba en silencio, excepto por la vieja caldera encendiéndose de vez en cuando. Miré la diminuta boca de Sofía, los dedos curvados de Lucía, su suave cabello oscuro. Luego pensé en Alejandro, de pie frente a una sala llena de funcionarios, sonriendo con esa sonrisa impecable, esperando otra victoria fácil. Por primera vez desde el hospital visualicé el momento en que su expresión cambiaría. No porque quisiera un espectáculo, sino porque quería la verdad, y por fin estaba lista para sacarla a la luz. La audiencia tuvo lugar en una gris mañana de martes en Madrid. La sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras era un amplio edificio de hormigón. Nada elegante. Los edificios gubernamentales rara vez lo son. Pasillos largos, luces fluorescentes, un leve olor a tóner de fotocopiadora y moqueta vieja. Rosa nos llevó allí en su todoterreno. Yo iba en el asiento del copiloto con las sillas de las gemelas detrás de mí. Sofía durmió todo el viaje. Lucía hacía pequeños ruiditos de hipo cada pocos minutos. El estómago se me revolvía cuanto más nos acercábamos. No era miedo exactamente, sino más bien la sensación que tienes antes de meterte en agua muy fría. Rosa notó mis manos aferradas al abrigo. «Estás temblando», dijo. «Lo sé. Todavía puedes echarte atrás». Me giré para mirarla. «No», dije en voz baja. «No puedo, porque si lo hiciera, Alejandro seguiría contando la historia a su manera, y al final todos le creerían». Aparcamos cruzando la calle. Manuel nos encontró en la acera, llevando su misma carpeta de fuelle.
Beatriz llegó 5 minutos después con un abrigo azul oscuro y unos tacones bajos que repiqueteaban secamente sobre el pavimento. Miró primero a las bebés. Estas dos están a punto de asistir a su primera reunión oficial, dijo. Rosa resopló. Bienvenidas a España. Por dentro, la sala de audiencias era exactamente como te la imaginarías. Una mesa larga para el comité, filas de sillas plegables, un atril cerca del frente, banderas institucionales en la esquina, unas 20 personas dispersas, personal de las constructoras, y un par de periodistas que habían ido más por costumbre que por otra cosa. Los contratos de autopistas eran un trámite rutinario aquí. Construcciones Navarro estaba en segundo lugar en la agenda. Nos sentamos cerca del fondo. Las gemelas se mantuvieron calladas, lo que me pareció un milagro. Mi incisión todavía me dolía cuando me movía, pero ya casi ni lo notaba. La adrenalina le hace cosas extrañas al dolor. A las 9 en punto entraron los miembros del tribunal, 5 de ellos, expresiones serias, vasos de café, montones de papeleo. El presidente se aclaró la garganta. Comencemos. El primer contratista presentó una propuesta de reparación de un puente. Escuché quizá la mitad. Mi atención se desviaba continuamente hacia la puerta. Entonces, se abrió. Entró Alejandro. Traje gris, corbata azul, peinado perfecto. Valeria lo seguía por detrás llevando un portafolios de cuero. No me vieron al principio. Alejandro estrechó la mano de 2 miembros del comité, sonriendo con naturalidad, tan seguro de sí mismo como siempre estaba antes de los grandes acuerdos. Por un momento, al observarlo, sentí algo extraño. No amor, sino familiaridad, el recuerdo del hombre en el que solía creer. Luego Valeria se inclinó cerca para susurrarle algo al oído, y ese recuerdo se desvaneció. Tomaron asiento cerca del frente. El presidente ordenó sus papeles. Siguiente punto. Propuesta de reacondicionamiento de autopista de Construcciones Navarro. Alejandro se levantó, se abrochó la chaqueta y caminó hacia el atril. Parecía exactamente el mismo hombre que había aparecido en televisión la semana anterior. Tranquilo, responsable, padre preocupado, empresario respetado. Agradezco el tiempo del comité hoy, empezó. Su voz llenó la sala, segura, pulida. Habló sobre la fiabilidad de la mano de obra, la eficiencia de costes, años de proyectos exitosos por toda la Comunidad de Madrid. Luego dijo la frase que hizo que el estómago se me encogiera. En Construcciones Navarro, creemos que la integridad es los cimientos de cada carretera que construimos. Rosa se inclinó hacia mí y me susurró, pues hay que tener cara. Alejandro continuó. Habló sobre la creación de empleo, el compromiso social, la seguridad, el cumplimiento de la normativa. Cada frase sonaba impecable y respetable. Exactamente la historia que él quería que se contara. Entonces Beatriz me tocó el brazo. Ahora, dijo en voz baja, el corazón me dio un vuelco en el pecho. Me puse de pie. Cada movimiento pareció más ruidoso de lo que probablemente fue. Mi abrigo crujió. El asa de una de las sillas del coche hizo clic. La gente se giró. Alejandro miró de reojo de forma casual y se quedó helado. Por un segundo, pareció no entender lo que estaba viendo. Yo, de pie en la parte de atrás de la sala, sosteniendo a Lucía, con Sofía durmiendo en el portabebés junto a Rosa. Su boca se abrió levemente. Carmen. La sala se quedó en silencio. El presidente frunció el ceño. Señora, ¿tiene usted algún asunto relacionado con este procedimiento? Beatriz dio un paso al frente junto a mí. Sí, dijo con calma. ¿Lo tenemos? Alejandro se quedó mirando como si alguien acabara de soltar una serpiente en el suelo. ¿Qué es esto?, preguntó secamente. Empecé a caminar lentamente por el pasillo central. Cada paso resonaba en la silenciosa sala. Lucía se movió en mis brazos, pero no lloró. Me detuve cerca de la mesa del frente. La cara de Alejandro se había quedado pálida bajo las luces fluorescentes. Carmen, dijo de nuevo, con la voz tensa. Este no es el lugar para... ¿Para qué?, pregunté en voz baja. ¿Para una disputa familiar? Beatriz habló antes de que él pudiera continuar. Mi cliente tiene información directamente relevante para la evaluación que este comité debe hacer de Construcciones Navarro. El presidente se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de información? Manuel dio un paso al frente junto a nosotras y colocó su carpeta de fuelle sobre la mesa. Documentación financiera, dijo. Los ojos de Alejandro se clavaron en la carpeta. Luego me volvió a mirar a mí. Algo en su expresión cambió. No era enfado, era cálculo. Carmen, me dijo, bajando ligeramente la voz. Sea lo que sea esto, podemos discutirlo en privado. Lo miré, de verdad lo miré. Este era el hombre que pensaba que 3 millones de euros podían hacerme desaparecer. Negué con la cabeza una vez. No. Manuel deslizó una pequeña memoria USB por la mesa hacia el comité.
Esto contiene registros contables internos, historiales de pagos a subcontratistas y documentación de proveedores asociada a Construcciones Navarro. Uno de los miembros del comité lo cogió. ¿Qué están alegando exactamente? Manuel respondió con calma. Posibles irregularidades financieras. La sala se quedó completamente paralizada. Alejandro se rió una vez, pero sonó forzado. Esto es ridículo, dijo. Mi mujer, de la que me estoy divorciando, está alterada por nuestra separación. Beatriz volvió a intervenir. La documentación incluye facturas de proveedores falsas, empresas pantalla y transferencias fuera de la contabilidad oficial por un total aproximado de 1,8 millones de euros. Ahora los periodistas del fondo empezaron a prestar atención. Los bolígrafos se movieron. Los móviles salieron de los bolsillos. La confianza de Alejandro se resquebrajó. Esos son tonterías, espetó. Manuel no reaccionó. Uno de los miembros del comité le pasó el USB a un técnico administrativo. Vamos a revisarlo. El técnico lo conectó a un portátil conectado a la pantalla del proyector. Apareció el primer documento. Registros de pagos, nombres de proveedores, totales de transferencias. Manuel señaló. Logística Vientos del Sur, Soluciones Terrestres Ibéricas. Ninguna de las dos entidades mantiene operaciones de construcción legítimas. La mandíbula de Alejandro se tensó. Son subcontratistas legales. Manuel pasó de página. Ambas direcciones postales corresponden a buzones comerciales. El presidente miró a Alejandro. Señor Navarro. Alejandro cambió de postura. Tendré que revisar lo que sea que esta gente afirme tener. Entonces apareció otro documento en la pantalla. Un correo electrónico de Valeria Expósito. Asunto: transferencia a proveedor. La sala leyó en silencio mientras el mensaje se mostraba en la pantalla. No te preocupes, volví a mover los fondos a través de Vientos del Sur. El mismo método funcionó el trimestre pasado. La cara de Valeria se puso blanca. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Qué es esto? Ella parecía estupefacta. ¿Yo? Yo no. Siguió otro correo. Este hacía referencia a la compra de un inmueble. Confirmación del pago de la hipoteca adjunta. La dirección apareció en la pantalla. Calle Serrano, Madrid. Los miembros del comité intercambiaron miradas. Uno de ellos se acercó al micrófono. Señor Navarro, ¿está esta propiedad conectada a sus operaciones comerciales? La voz de Alejandro había perdido su tono suave. No. Manuel habló con tranquilidad. Los fondos de la empresa pagaron la hipoteca. Ahí fue cuando Alejandro explotó. «¡Esto es acoso!», gritó. «Una treta amargada por el divorcio». Lucía se movió en mis brazos. La acuné suavemente sin apartar la mirada de él. «No», le dije. Mi voz se mantuvo firme. «Me pasé 10 años llevándote las cuentas al día». Alejandro me señaló con el dedo. «Estás intentando destruirlo todo». Negué con la cabeza. «No», le dije suavemente. «Tú lo hiciste cuando empezaste a mentir». El silencio se extendió por toda la sala. El presidente se aclaró la garganta. Dada la gravedad de estas acusaciones, este comité suspende la consideración del contrato de Construcciones Navarro a la espera de una investigación exhaustiva. Un periodista susurró algo emocionado detrás de nosotras. Alejandro miró a su alrededor como si la habitación se hubiera inclinado de repente. «No pueden hacer esto», protestó. Pero la decisión ya estaba tomada. El presidente recogió sus papeles. Se levanta la sesión. Las sillas rasparon el suelo. La gente se puso en pie. Sonaron teléfonos. Alejandro se volvió hacia mí con los ojos echando chispas. «Has arruinado mi empresa». Acomodé a Lucía contra mi hombro. «No», dije de nuevo. Simplemente dejé de protegerla. Luego me di la vuelta y salí de la sala. Rosa me siguió con Sofía. Manuel cerró su carpeta. Beatriz le dedicó a Alejandro un educado asentimiento antes de marcharse. Afuera, el aire frío de Madrid se sentía diferente de algún modo, más ligero. Rosa me miró. «Bueno», dijo, «eso ha sido tremendo». Lucía bostezó contra mi hombro. Sofía se estiró en su sillita. Las miré a las dos, y por primera vez desde la habitación del hospital sentí que mi pecho por fin podía volver a respirar. La investigación comenzó más rápido de lo que esperaba. A la semana de la audiencia, 2 inspectores de Hacienda se presentaron en las oficinas de Construcciones Navarro en Madrid. Para el final de esa misma semana, las cuentas de la empresa de Alejandro estaban congeladas, a la espera de la revisión. La historia llegó a El Mundo y a 2 cadenas de televisión autonómicas. No en grandes titulares de primera plana, España no es un lugar que disfrute tanto del espectáculo corporativo, pero los hechos estaban ahí. Preguntas sobre subcontratistas, revisión de contratos suspendida, irregularidades financieras. Alejandro me llamó 3 veces aquel primer día. No contesté. La 4ª vez, contestó Beatriz en su lugar. «Le gustaría hablar contigo a través de los abogados», me dijo.
Eso suena más sano para todos, respondí. Para entonces las gemelas tenían casi 5 semanas. La vida se había sentado en un extraño y tranquilo ritmo en casa de Rosa. Tomas cada pocas horas. Lavadoras que parecían no terminar nunca. Pilas de pañales. Las pequeñas y repetitivas rutinas de cuidar a unas recién nacidas. Durante un tiempo, ese ritmo fue lo único estable en mi vida. Por la ventana de la cocina de Rosa, octubre se colaba lentamente en Toledo. Las hojas alrededor del río Tajo empezaron a volverse cobrizas y rojizas. Las mañanas olían a aire frío y hierba mojada. Dentro de casa las gemelas se hacían más fuertes. A Sofía le gustaba estirar los brazos hacia adelante como una pequeña levantadora de pesas. Lucía tenía la costumbre de arrugar la cara antes de cada bostezo. Esas pequeñas cosas me anclaban a la realidad más de lo que cualquier estrategia legal podría hacerlo. Una tarde, Rosa se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras yo mecía a Lucía suavemente en mi regazo. «Estás diferente», me dijo. «¿Cómo?» «Menos como alguien que espera que se le caiga el cielo encima». Pensé en ello. Quizá porque ya se cayó. Asintió lentamente. Buen punto. El proceso legal avanzó con su habitual ritmo lento y cuidadoso. Los abogados de Alejandro intentaron argumentar que los registros financieros estaban siendo malinterpretados, pero la documentación de Manuel era sólida. Las empresas pantalla eran lo suficientemente reales en papel como para engañar en auditorías rápidas, pero bajo un escrutinio real se desmoronaban rápido. Direcciones de apartados postales, falta de registros de maquinaria, pagos desviados a cuentas personales. Alejandro había contado con que nadie escarbaría a fondo. Ese fue su error. 2 meses después de la audiencia, la Comunidad de Madrid retiró formalmente a Construcciones Navarro de la elegibilidad para contratos públicos a la espera del resultado de una investigación más amplia. Esa misma semana, tuvo lugar la vista por la custodia. Esta vez, la sala del juzgado era mucho más pequeña que la de la consejería. Solo un juez, una letrada de la administración, Beatriz, el abogado de Alejandro, y nosotros dos, sentados frente a frente. Alejandro parecía mayor, no de forma dramática, pero su barniz se había desvanecido. La seguridad que solía llevar como una armadura ahora parecía más fina. Apenas miró a las gemelas en sus sillitas. El juez revisó la situación cuidadosamente. Pruebas de irregularidades financieras, la investigación en curso, las declaraciones públicas que Alejandro había hecho sobre mi estabilidad mental, las cuales ya no tenían mucho peso dados los hechos que las rodeaban. Finalmente, después de casi una hora de preguntas y argumentos, el juez entrelazó las manos y dijo: «Por el momento, la custodia principal permanecerá con la madre». Así de simple, sin dramatismos, sin triunfalismos, pero firme. Alejandro cerró los ojos brevemente. La vista terminó unos minutos después. Fuera, en los juzgados, me detuvo cerca de la acera. «Carmen». Me giré. Por primera vez desde el hospital, estábamos cara a cara sin abogados ni periodistas alrededor. «No tenías que hacer esto», me dijo. Su voz no era de enfado, solo de cansancio. Pensé en eso por un momento. «Tienes razón», dije. Eso pareció sorprenderlo. No tenía que hacerlo. «No», le respondí con calma. «Tú me obligaste». Se frotó la nuca, mirando hacia la calle. «Nunca pensé que lucharías de esta manera». Acomodé a Lucía en mis brazos. Yo tampoco. Por un instante, ambos nos quedamos allí en silencio. Luego él dijo en voz baja: «¿Qué pasa ahora?». Le respondí con sinceridad: «Tú decides qué tipo de padre quieres ser», porque a pesar de todo, esa parte seguía siendo elección suya. Asintió una vez, luego se alejó. No me quedé a ver cómo se marchaba. 6 meses después, mi vida era muy diferente de la que Alejandro había intentado negociar en aquella habitación de hospital. Las gemelas crecían sanas. Sofía se reía con facilidad. Lucía lo observaba todo como si ya estuviera tramando algo. Rosa seguía viniendo a casa 2 veces por semana, normalmente trayendo la compra y algún comentario sobre cómo cocinaba yo. «Eres una buena contable», me dijo una noche, «pero tenemos que hablar de tus lentejas». «Eso es de mala educación», respondí. «Es ser sincera». Beatriz me ayudó a terminar el papeleo para abrir mi propia gestoría. Nada llamativo, solo ayudar a contratistas locales a mantener sus cuentas limpias y evitar el tipo exacto de lío que Alejandro había creado. El día que registré el nombre de la empresa, el funcionario del registro me preguntó: «¿Nombre de la empresa?». Por un segundo dudé. Luego dije: «Gestoría Ortiz». Ortiz era mi apellido de soltera. Se sentía bien volver a decirlo, como salir a la luz del sol después de haber estado mucho tiempo encerrada. Los 3 millones de euros que Alejandro me había dado permanecían intactos en una cuenta de ahorros. No los toqué, no por orgullo, sino porque algún día serían de Sofía y Lucía. Un recordatorio de dónde empezó su historia
¿Y de dónde no terminó? Algunas noches, después de que las gemelas se quedaran dormidas, me sentaba en el porche trasero de mi pequeño adosado en Toledo y escuchaba el silencio. Las noches de otoño españolas tienen una calma especial. El viento a través de los árboles, el pitido ocasional de un tren a lo lejos. Paz, en otras palabras. Y a veces pensaba en aquella habitación de hospital, en el olor a desinfectante, en el sobre deslizándose por la mesa, en Alejandro diciendo, toma 3 millones y firma. En aquel momento él creyó que estaba comprando su libertad. Lo que en realidad compró fue el instante en el que yo dejé de proteger su versión de la verdad. La vida no siempre te entrega la justicia empaquetada con un lazo, pero de vez en cuando te da la oportunidad de ponerte en pie y corregir la historia. Y si eres lo suficientemente valiente para aprovechar esa oportunidad, las cosas pueden cambiar de formas que nunca esperaste. Sofía se removió dentro, a través del vigilabebés. Lucía soltó un suspiro soñoliento. Me levanté y entré en casa. Porque, al final del día, esas dos niñas eran la única razón por la que todo esto había importado.